¿Qué tal Eh, amigos? Hoy día estoy con el padre José Pablo Muralles de la parroquia Nuestra Señora Reina de la Paz, Our entonces, Lady Queen of Peace, de la ciudad de North Arlington, en el estado de Nueva Jersey. Gracias, padre, por estar conmigo. de nada, de nada, Aldemar. Padre, se está hablando, la arquidiócesis de Newark ya ha dado unas directrices el 11 de mayo de cómo va a ser la reapertura de las iglesias y de los sacramentos en los próximos días y lo ha hecho en fases. No sé si has tenido tiempo de leerlo, es bastante extenso, son varias páginas, pero Sí, habla por claro. lo menos hasta ahora de una apertura de las iglesias, los templos, para ir por lo menos a rezar en privado frente al Santísimo o el Rosario, etcétera. ¿Qué sabes tú de todo esto y qué opinas? Así es, Aldemar. Pues fíjate que primero que todo, pues espero que todos estén bien en sus casas y que la bendición de Dios los acompañe siempre, donde quiera que vayan, para que los proteja de esta pandemia que estamos pasando, ¿no? Y pues sí, el cardenal Tobin, la arquidiócesis la arquidiócesis de Newark, pues se han tenido que sentar y han tenido que dialogar bien y ver, discernir bien esto, uso esta palabra discernir, o sea, invocar el Espíritu Santo para poder nosotros ver cómo reempezar nuevamente a seguir anunciando el Evangelio las iglesias, a dando los sacramentos, el bautismo, la Eucaristía y todo. Entonces, lo han hecho, sí, en tres fases, como tú estabas diciendo, han dado un documento que es un documento importantísimo, que hay que llevarlo al pie de la letra, hay que llevarlo bien porque no queremos que nadie, que esto se salga de las manos, ¿no? Correcto, Entonces, correcto. la fase uno nos indican de que primero, comenzando este domingo, el 17 de mayo, vamos a abrir las iglesias, pero va a ser para solamente oración, en silencio, que puedan entrar la gente a orar, pero con unas restricciones, con unas, eh, ¿cómo podríamos decir? Eh, unos mandatos que nos da en comunión, ¿no? Estando en comunión con el gobierno y con las autoridades. Eh, Se ha hecho esto de que tenga que venir la persona con máscara, tiene que venir también tener una distancia, 6 pies de distancia. Nos han pedido también que pongamos unas cintas en, en los bancos de las iglesias, que pongamos unas cintas, una para dejar un banco sí, otro cerrado, otro sí y otro cerrado, para que haya una distancia también, Claro, claro. ¿no? Una de las preguntas que yo te quería tener era porque en estas directrices que da la arquidiócesis es que debería estar alguien de la parroquia presente vigilando que se cumplan todas estas normas. Entonces, yo decía, bueno, si ya de por sí estamos cortos de sacerdotes, pues tendrán que preguntarles a voluntarios, a agentes a los miembros de los consejos parroquiales, como yo en la mía, para que vayamos a ayudar a que se observen estos distanciamientos sociales, esto de limpiarse las manos con el desinfectante, que las perillas no, que no haya agua bendita en las entradas, o sea, todo esto no va a ser podemos tener agua bendita, ¿no? un Sí. desafío. Exacto, esto tenemos que llevar las regulaciones estas que nos han dado, este documento que nos han dado, pues tenemos que llevarla al pie de la letra, siempre y cuando también manteniendo la paz, la calma, ¿no? Todo haciéndolo bien. Dicen que el que obedece no se equivoca, entonces la Así es. obediencia es algo muy fácil, obedecer, tenemos que hacer como niños y obedecer. Sí, hay que limpiar las manillas de las puertas, especialmente los lugares que son más públicos, como los sanitarios, los baños. Eh, También, como tú estabas diciendo, también no podemos tener el agua bendita disponible todavía hasta que nos den orden. No Claro, sabemos todavía. Pero exacto. también vamos a estar ofreciendo el sacramento de la reconciliación, de poderse confesar los pecados ese día también. Pero no se puede hacer. Nos han dicho que no podemos hacerlo en los confesionarios. Correcto, Tiene que correcto. ser fuera de los confesionarios y tenemos que usar una máscara,
nosotros, alguien nos ha dado como una visera así también para Sí, poder, eh, y también manteniendo una distancia también, sí, ¿no? Siempre y cuando quede el sello también que no se escuche y las otras personas que no puedan sí, escuchar. Nadie quiere que escuchen los pecados de cada uno, ¿no? A sí, nadie le gustaría. Pero eh, sí, estas son la fase uno que todavía no estaremos diciendo la misa en público, pero el cardenal nos ha dicho de que continuemos haciendo la misa en vivo, transmitiéndola en vivo en las virtualmente. redes sociales. Correcto. En la fase 2, padre José Pablo, se permitirá, bueno, la fecha no se ha dado a conocer todavía, pero se permitirá la Exacto. misa en días de semana, así como funerales, pero también va a haber restricciones. Número de participantes, todavía no se sabe. Las normas de la celebración de las misas en días laborales con disposiciones de fase 3. A ver, todas estas cosas van haciendo progresivamente, pero una de las que más me llamó la atención es no se permitirá más del 50% de la capacidad total de la iglesia para una liturgia. Y esta Exactamente. limitación deberá ser comunicada a la parroquia con antelación. Y también el registro para la participación del más de 50% de la capacidad en real de asientos de cualquier liturgia. Es decir, que ahora la gente tiene que, no sé, llamar a la iglesia y inscribirse online para poder asistir a un servicio. Eso me pareció increíble. Imagínate. Entonces, Hay que sacar entradas como toca para el cine. algo así, ¿verdad? Pues imagínate cómo fuera si te tuvieran que comprar boletos, los VIP seats, que les toque enfrente, imagínate, tocaría casi como los estadios, ¿no? Pero no, aquí yo creo vamos a tener como una rotación para que así todos tengan la posibilidad de poder venir y escuchar la misa también, porque creo que todos deberían de tener esta oportunidad también, ¿no? Sí, Ya que la gente ha estado alejada de los sacramentos por tanto tiempo, pero se recomienda también fuertemente, nos ha recomendado en ese documento el cardenal también, de que la gente mayor, la gente que sienta síntomas también, que es preferible mejor que se queden en la casa. Y también se tiene que chequear la temperatura. Hay unos aparatos que venden para chequearse la temperatura. Eh, eh, Tienen que chequearse la temperatura. Si su temperatura no está muy alta, que tenga fiebre, mejor que se quede en la casa. claro. Eh, y sí, comenzaremos la misa, solamente la misa diaria, pero no la dominical. El domingo todavía no. Sí. Y esa fecha todavía no nos la dicen, no la van a decir según pasemos la primera fase. Si pasamos el examen de la primera fase, entonces Así es. pasamos a la segunda. Así es. Otra cosa que también me llamó la atención leyendo este documento, que lo he tenido que leer varias veces, incluso lo tuve que traducir al español porque no encontré en la arquidiócesis una versión en español, estoy seguro que la tienen ellos, pero yo por lo menos no la recibí, es que va a haber una cierta limpieza de las bancas entre cada servicio. Esto quiere decir que los servicios de la liturgia, por ejemplo, en un domingo, ya estamos hablando de la fase 3, donde siempre hay uno detrás del otro. En mi parroquia, por ejemplo, las hay una detrás de otra, hay como 6 servicios el domingo, va a tener que ser más esparcido, o sea, va a tener que reducir el número de servicios para poder hacer esta limpieza de las bancas y etcétera, ¿no? Exacto. Incluso nos han pedido de que tendríamos que cambiar cambiar las horas de las misas, dejar un poquito, por ejemplo, hay misas que empieza, por ejemplo, aquí tenemos misa a las 7 de la mañana y luego hay otra a las 8. Entonces, tenemos que dejar como un receso entre y medio. Tendría que empezar a las 8:30 por ahí, un poquito Exacto. más tarde, las misas. ¿Por qué? Para dejar un tiempo para desinfectar todo. Sí, Y así que entre la próxima tanda de la gente que va sí. a asistir a la misa. Ahora, el Sí, tema fuerte aquí, padre, va a ser, y eso es lo que la culminación de esta entrevista, quizás no la culminación que vaya a terminar, pero sí, el punto más importante de todo esto, creo yo, es la distribución de la Santa Eucaristía, ¿no? De la comunión. Y exacto. obviamente se descarta ya de plano la comunión en el cáliz, y obviamente todos los que participen en la distribución de la comunión, tanto el diácono como el concelebrante tendrán que usar guantes, máscaras, la procesión va a ser obviamente bien espaciada. Esto sí que va a ser un reto
definitivo Sí, para las personas que van a recibir a Jesús consagrado. sí, esto va a ser algo que bueno, ahí Dios nos guiará, ¿no? Dios, hemos visto que Dios no nos ha abandonado y Dios nos guiará por medio del Espíritu Santo, nos ilumina. Nosotros aquí en Queen of Peace, nosotros estamos un poco preparados para eso también. Lo que hemos decidido, claro, obviamente no se va a poder distribuir la sangre de Cristo, pero el cuerpo de Cristo sí. Y nosotros una manera como estuvimos pensando aquí cómo hacerlo para irnos preparando, ordenamos, no sé si has visto unos vasitos que son como de papel, que tienen como los de McDonald's, donde pones el ketchup. Así ¿Eh? es, como un triángulo, como un cono. Este redondo que se puede Sí, abrir sí. también. Ah, sí, Entonces, sí, claro, por supuesto. ahí pondremos ahí la hostia, la consagrada, la pondremos ahí cada uno y ahí cada uno va a venir y agarrar ¿eh? Con un Y vasito. consumir, claro, Vamos a hacerlo así, para que no haya un contacto cercano, un contacto físico también. Para claro, empezar, vamos a hacerlo así, entonces vamos a ver claro. cómo funciona. Sí, porque además Ahí de irnos preparando. sí, habría que evitar cualquier tipo de profanación del cuerpo de Jesús, porque estamos hablando de la presencia real en la Exactamente. Eucaristía. Entonces, y otra cosa que quería preguntarle, padre, y es muy bueno y les agradecemos nosotros los laicos que ustedes hayan estado haciendo estas misas en línea, ya sea en Facebook o en otros medios. Pero hay esta advertencia de algunos cardenales que alguna feligresía se vaya acostumbrando a tener estas misas virtuales, porque Dios es encarnado y no podemos considerarlo como una realidad virtual, ¿no? Exacto. No, sí. Bueno, gracias a Dios tenemos estas cosas virtuales, así, como quieras llamarlo, para poder por lo menos llegar a la gente, ¿no? Una palabra, darle una palabra de aliento, una palabra de ánimo a la gente, ¿no? Y es verdad, la iglesia siempre ha sido comunión, ha sido el cuerpo de Cristo. ¿No? Es un cuerpo, la iglesia es un cuerpo y el cuerpo no puede estar así virtual, ¿no? Sí, No podemos quedarnos así. Pero sí vimos también de que es una buena idea también para los que no pueden venir a misa después, cuando ya todo esto quede, ya hayamos salido de todo esto, entonces poder dejar las cámaras dejando unas cámaras para poder transmitir que cuando estemos en la misa el domingo, que se pueda transmitir la misa en los hogares de aquella gente que están ya ancianos, que están enfermos, que puedan ver por lo menos la misa por televisión, ¿no? así es. Una de las cosas también que leyendo este documento me dio mucha pena es por todos estos niños que estaban esperando hacer su primera comunión y Sí, no solamente niños, también catecúmenos que han estado preparándose para Semana Santa, ser recibidos en la iglesia y hacer la confirmación. Todo esto hasta diciembre de 2020, es decir, a fines de año recién podrán estas personas hacer este tipo de sacramento. sí, porque hasta que no nos den a nosotros, porque no podemos ponernos en contra también del gobierno, no podemos eh, hacer Desafiar las una órdenes. huelga. Sí, Entonces tenemos que esperar hasta que eh, todo esté ya más calmado, entonces ya puedan recibir la primera comunión, la confirmación y todo eso. Y el obispo ha dado la dispensa a los párrocos que hagan la confirmación, ¿y ¿no? qué ha pasado con la ilusión de tantos novios? Y cuando hablo de novios, solamente de los hombres y mujeres Sí. que se quieren casar, pero de los novios de la iglesia, de los sacerdotes que quieren ordenarse. ¿Qué va a pasar con estos sacramentos de Holy Orders y del matrimonio? Dicen que probablemente sí, en diciembre más o menos así. Eh, las ordenaciones y los matrimonios, sí, incluso yo tenía como 3, 4 matrimonios en la otra parroquia donde estuve anterior a esta, pero se tuvieron Sí, que posponerlo y esperar, porque aunque se casen como quieran, no pueden hacer la fiesta, está cerrado todo, ¿no? así es, Eh, así es. y también los sacerdotes, imagínate, no poder, los que están esperando para la ordenación del sacerdocio,
no pueden todavía eh, ser ordenados por este mismo motivo. Esperamos en Dios de que los que están esperando para casarse y también en las órdenes sagradas del el sacerdocio y diaconado, que, que pronto Dios pueda proveer para ellos también, para que se puedan casar, ¿no? Unos con la iglesia y el otros con, pues, con su esposa y su esposo. Como sacerdote y como hombre, ¿cómo te ha afectado esto? A nosotros nos afecta por no poder recibir al cuerpo de Cristo. Ustedes por lo menos pueden celebrar la misa y consumirlo, pero celebrarla solos en una capillita, en algo, pues puede ser un poquito también deprimente. Y es verdad, uno se encuentra ahí solo frente a una cámara, pero nosotros también tenemos esto de la soledad, ¿no? Los sacerdotes. Ese es uno de los combates que tenemos que combatir eh, en Tu ejerciendo vocación. el sacerdocio. Sí. La soledad, porque no tenemos, eh, es así, ¿no? Pero tenemos nuestros hermanos sacerdotes que, por ejemplo, yo aquí en cada parroquia está el párroco, yo soy el vicario aquí, y está el párroco, y también pues podemos compartir, ¿no? Comer juntos, rezar juntos, para no estar solo. Pero un cristiano nunca se siente solo, porque si uno tiene a Dios en su vida, nunca está solo uno. Te iba a decir una cosa antes de, pues mira que a mí me dio el virus, Caramba. hace un mes, más de un mes, a mí me dio el virus porque aquí toca ir al cementerio cada rato y en 2 semanas me tocó ir al cementerio a enterrar 27 personas en 2 semanas y pues uno tiene que estar ahí, ¿no? Claro, Eh, y acompañando. un día pues me encontré que estaba con fiebres tremendas y dolores de hueso y todas estas cosas, todos los síntomas que yo dije, ¿será que lo tengo o no lo tengo? Y después me hice la prueba y sí, salí positivo. Pero yo me quedé y yo dije, esto lo tengo que sacar como de lugar. ¿Eh? Y dije, Señor, mañana tengo misa, te lo dejo a ti. Así ¿Eh? es, Y mira, así es. poco a poco fui saliendo de todo eso y gracias a Dios, una comadre que tengo me ayudó con unos remedios ahí caseros y salí adelante. ¿Eh? Me alegro mucho que haya salido de eso, padre. Así que, Bueno, ya no le digo que se mejore porque ya lo veo que está muy bien y está en redes sociales, así que no, nada, sí, hasta demasiado bien estoy ya. demasiado bien. Bueno, Sí, seguir sí. adelante y seguiremos pendientes de sus transmisiones en Facebook y muy pronto me imagino desde el templo cuando ya abran las misas por lo menos durante el día de semana. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti y que pues que Dios te bendiga. ¿Eh? Y reza por mí, como dice Papa Claro que Francisco. sí. Gracias, Yo rezo padre. por ti, tú rezas por mí. Muy Un bien. abrazo. Igualmente, que Dios me lo pide. La paz.